¿Se acerca el fin del pacto histórico en la Casa de Nariño? Probablemente. Miremos este video, que es la reflexión que nos da el creador de la serie Matarife sobre lo que pasaría en el pacto histórico. La realidad es que el pacto histórico ha cometido muchos errores, sobre todo uno en especial de cerrar las listas. A pocas palabras, crear una lista de bolígrafo. Ya cometieron el error en la alcaldía cuando Holman Morris, también en la alcaldía pasada cuando fue candidato a la alcaldía Gustavo Bolívar. Mismo error que cometí en las elecciones pasadas del Congreso. Error que tal vez pudo contribuir a la pérdida de la alcaldía de Holman Morris y luego de Gustavo Bolívar. Porque muchas personas que están en el pacto histórico en esa época llegaron donde Claudia y otras personas se fueron donde Galán. Esa es la purita realidad. Otros decidieron no participar ni con su voto, ni apoyar al pacto histórico, ni a ningún partido en esas elecciones. En el año 2026 se va a cometer el mismo error. Se van a mandar listas cerradas hechas a bolígrafo, excluyendo a nosotros, el pueblo, de las listas del pacto histórico. Pero ¿quién es el perjudicado? El perjudicado no va a ser ni Gustavo Petro, ni el perjudicado van a ser los miembros del pacto histórico. Los perjudicados vamos a ser nosotros, el pueblo, porque donde la politiquería llegue al poder, ¿qué podría pasar? Acaban con todos los programas sociales que se hayan creado. Han intentado hacerlo, intentaron tumbar los 200.000 pesos para los ancianitos, tumbaron la declaración de emergencia para La Guajira, que beneficiaría a aquellas criaturitas que se estaban muriendo por desnutrición y por sequía. Y proyectos en el Chocó, las placahuellas y la entrega de tierras para campesinos, como la entrega de todo lo que llega a la unidad donde se incautan las cosas de los narcos, como también lo de la DIAN, que todo esto a la larga se lo repartían los politiqueros, los que probablemente llegarán al poder en el 2026, si no nos ponemos las pilas. En la parte de abajo les voy a dejar un enlace donde estamos creando un grupo de apoyo con todas las personas que quieran apoyar. El problema es que no hemos tenido casi apoyo en ese grupo, entonces los invito y no olviden suscribirse en el canal y compartir. Y aquí Leal le explicará por qué podría la politiquería volver al poder en Colombia. Tienen el dinero, tienen el poder y tienen todo para llegar. Aunque algunos piensan que no hay candidato, pero sí hay muchos candidatos que entre todos están unidos y se han unido. Estos politiqueros tumbaron a Carolina Corcho del Ministerio de Salud, una buena profesional y una buena administradora, y la tumbaron. Le tumbaron a Daniel Mendoza Leal la posibilidad de ser embajador por ahora no me acuerdo en qué país. Y recuerden que han tumbado a funcionarios y los que más trabajan los han tumbado, y otros como el de defensa y como Daniel Medellín, que también han tratado de tumbarlos de sus cargos a punta de desinformación. Tienen tres: tienen la chequera, tienen la desinformación y tienen todo, porque el país está diseñado para robar. O si no, ¿por qué no se pueden cambiar las concesiones de los hospedajes? Porque son vigencias. Hay inclusive funcionarios del mismo Iván Duque, de Uribe, de los gobiernos pasados, trabajando dentro del gobierno y no pueden ser sacados. Y hay muchas cosas que se podrían hacer, no se pueden hacer porque ya están amarrados desde gobiernos pasados, porque esto le implicaría millones de dólares, de billones o millones de dólares al Estado en multas e indemnizaciones para estos personajes, que a la larga hay unos que no están haciendo nada y otros que siguen ordeñando al Estado. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Miremos lo que dice Daniel Mendoza Leal y miremos esta reflexión. Gustavo Bolívar pide apoyo, retweets y que lo sigan desde su cuenta de X. Tras un proceso de intensa reflexión, le contesto: sí, claro que lo apoyo, Gustavo.
Apoyémonos, debo decirle. Como cuando hace 4 años, en el 2020, las bodegas uribistas expusieron las mismas frases de la cuenta de mi novela publicada hace más de 10 años. Y todos salieron a defenderme, a apoyar la serie y a hablar de la estrategia baja y rastrera del uribismo cuando usó esas frases que para la época ya había chamuscado el tiempo. Y hoy los mismos y las mismas con su silencio se sumaron al banquete caníbal al que desde los medios prepagos invitó la derecha. Usted y yo hablamos de esos trinos 2 o 3 veces. Recuerdo una de sus frases con pasmosa claridad. Ahora que digan que yo soy jíbaro o sicario por los guiones de Pandillas, Guerra y Paz, o narco porque escribí El Capo. Es triste, Gustavo, ver lo que está pasando. En el 2026, si seguimos como vamos, o nos puede llegar a gobernar Sergio Fajardo y el grupo empresarial antioqueño GEA, o Vicky Dávila y los Gilinski, ambos despiadados conglomerados que son los titiriteros que a ellos les aprietan los hilos. Fajardo, quien con el narcotráfico cogobernó y violentó a Medellín, alto ejecutivo y digno representante de la paraquería y traquetería que identifica a la élite antioqueña, y Vicky, cargando a sus espaldas la más pútrida genética de la mafia costeña, ambos lacayos de Uribe y al servicio del sistema narcoparamilitar que institucionalizaron Pablo Escobar y Carlos Castaño. Bien pispitos, bien presentaditos, ella diestra en el arte de manipular con la palabra y el otro más bien pendejo para hablar, pero mechudito, canosito y con un disfraz de profesor que le sienta muy bien. Y sobre todo, los dos con las chequeras más grandes del país, abiertas y listas para girar. Y todavía nos engañamos diciendo que la derecha no tiene candidatos. Me pregunto, Gustavo, si usted no ve cómo está andando el mecanismo uribista. Tenga presente lo que acaba de pasar conmigo. Ellos son un relojito perfectamente calibrado, quedó demostrado. Negarlo es mucho peor. Siguen jugados en sangre y cocaína, pero están muy bien parados y caminando hacia donde quieren llegar sin nadie que los ataje. ¿Exagero? ¿Acaso no vio, Gustavo, cómo con humo armaron un ciclón en mi caso? Fue algo surrealista. Jugaron muy sucio, pero tan rápido y coordinados en un campo sin defensa que la goleada mediática fue imparable. Como yo no tenía ninguna denuncia ni cochinada pegada a mi pasado, con babas refritaron lo único que pudieron en mi contra. Unas frases de mis personajes de la novela que publiqué hace 11 años. Y lo movieron todo, Caracol, RCN y Semana y el resto de megáfonos del fascismo delincuencial. A la ola de insultos y opiniones despreciables y mentirosas se sumaron unos pocos columnistas oportunistas. 1 o 2 políticos, la vicepresidenta, de quien también tengo las flores y agradecimientos que me echó en el 2020 guardadas en el DM de Twitter. Y a esas frases asquerosas, machistas y misóginas de mis personajes le pegaron una foto mía en la que muestro lo mismo que usted mostró en otra. Y lo más importante, repito, a esas frases y esa foto se sumó su silencio y el de los demás frente a lo que estaba pasando. Y entonces esa fábrica de producción de mentiras en cadena hizo que el refrito, ya aclarado en el 2013, cuando se publicó el libro y se abrió la cuenta de Twitter, el mismo del 2016 por las mismas frases que reencaucharon en el 2020 cuando salió la serie, se convirtiera en la potente bomba escandalosa del fin de año de 2024. De todos, la única que por lo menos me canceló reconociendo que no era mi voz sino la de mis personajes fue Sofía Petro. Para ella el chulo negro me lo merecía porque no se podía evidenciar si yo aprobaba o no lo que decían desde Twitter el Mao, libertino, yupi orgiástico y drogadicto, Alejo, adolescente pornógrafo, Rosita Rosas y su perverso esposo paramilitar corruptor de adolescentes. Al respecto me pregunto, ¿cómo podría probarse que usted, Gustavo, quien escribió cada crimen, no está de acuerdo con los muertos que dejó tirado el capo a lo largo de cada una de las temporadas? Reflexiono y concluyo que no me puedo guardar, por el bien del progresismo, de la izquierda y del petrismo,
lo que con mucho respeto le tengo que decir. Ellos, los genocidas de los que usted ha venido hablando, esos que dan bala venteada, tienen dos candidatos muy fuertes y también un gran movimiento, sólido y muy organizado. Y a eso súmenle lo que les va a llegar de Sinaloa y el guiño fatídico que desde el norte ya les dio Donald Trump. Nosotros, al día de hoy, tenemos muy poco. Y esto hay que alertarlo desde ya, así me piquen varios en estas redes. Ahora, Gustavo, afine la vista bien fijo al horizonte y piense en unas elecciones con ese engranaje bien aceitado por los millones de la mafia narcoparaca, banquera, política y empresarial. Visualícese a usted de candidato, a Carolina, a Caicedo o a Cepeda frente a esa aplanadora de voces y medios mientras nosotros dormimos como lirones. Antes de ganar las elecciones para el 2020, 2021 y 2022 en el exilio y con las uñas porque nadie me dio un peso, devastado por la depresión que provocan esos gélidos inviernos, perseguido y amenazado aquí en mi país. En Francia hice 2 temporadas más de la serie y una película. Para esa época, usted y muchos otros que hoy cerraron el pico mientras me masacraban inmisericordiamente, eran oposición. Y sus voces se oyeron cuando saltaron en mi defensa al ver el efecto de la serie. Y por eso la espuma en ese entonces nunca subió. Hoy, en el 2024, ya de mandamases decidieron que era muy políticamente correcto callarse, extendiéndole así el tapete rojo a las fieras que se me vinieron encima. Ahora, la base está desmotivada porque no hay representación, ni los han tenido en cuenta para nada. Y mientras tanto, a un año de elecciones y con 2 candidatos de la derecha que a usted, Gustavo, lo doblan en las encuestas, el progresismo de élite, el de micrófono y de despacho de roble, el socialismo aburguesado, o más bien, diría yo, un poco deshumanizado, no hizo nada mientras le apuñaleaban al pueblo un símbolo como Matarife, que tuvo, además de 2 Indias Catalina, premios en 4 continentes, que han visto solo en el canal oficial más de 60 millones de personas alrededor del mundo, que los 7 minutos del primer episodio tuvieron con sus casi 6 millones de vistas, más de las que tuvo la revista Semana en 10 años. Y a eso súmele las 6,5 millones de personas que inmediatamente antes de elecciones disfrutaron los episodios de la 3ª temporada, especialmente los titulados alias Fico en primera vuelta y alias Rodolfo el ingeniero en segunda. Y eso sin contar lo que circuló durante los 3 años de Matarife en WhatsApp, Telegram y Signal. No lo digo yo, lo dijeron las cifras, lo dijeron expertos internacionales en política y estrategia electoral. Es así, no se puede negar. Ahí está guardado en las redes la historia veraz de lo que sucedió y de lo que acaba de suceder. Matarife, la serie, la que ustedes agarraron a patadas con su mutismo, es hoy un símbolo de la revolución antisistema que transformó el país y que ayudó mucho, colaboró mucho a través del más eficaz producto político pedagógico que ha existido en la historia del continente, a poner a Gustavo Petro de presidente. El mismo presidente que usted y los demás también dejaron solo en esta batalla que él se acaba de dar bien duro, y no por mí, sino por el ideal de la libertad humana, de la supremacía de la razón, el arte y el conocimiento. Le voy a decir la verdad. Hoy en día a mí lo único que me preocupa es lo que pase con la gente, con la base, con todos esos que creyeron en usted y en nosotros y que son los únicos que pueden exigirle a usted y al partido coherencia y acción. Por eso me paro aquí a decir lo que siento. Es por la gente que lo apoyo, Gustavo. Ojalá sea usted, Carolina, Caicedo o Cepeda, alguno de los candidatos. Los 4 son honestos y decentes. Cualquiera sería un gran presidente. Ojalá se pongan de acuerdo. Ojalá se una el pacto histórico sin despreciar la base con la tiranía del bolígrafo como pasó en las elecciones regionales. Pero, sobre todo, ojalá se despierten rápido. Sé que estoy solo, que hoy no cuento ni con usted, ni con esa bancada que la serie Matarife ayudó a sentar en el Congreso, ni con nadie más que quienes desde la base saben que todo lo que digo aquí es cierto, y por eso, como lo dije en los medios, al ver desnuda esta realidad decidí no acomodarme en esa embajada lustrosa, porque no me voy a quedar cocteleando
mientras a mi pueblo le vuelven a quitar la esperanza y el derecho a soñar, que ya habíamos recuperado. Yo ya me desperté y sentado no me voy a quedar, como bien lo ha dicho mi presidente. Lo que no me perdonaría jamás es ser incoherente. Muchas gracias.